con lo que es la inferencia. Dice, ¿qué es la inferencia en un texto? Dice, inferir es razonar para encontrar y comprender una información que no está escrita en el texto o que se muestra en una imagen. No, la inferencia usted no van a encontrar la palabra como tal en el párrafo, sino que usted deduce de acuerdo a la lectura a qué se refiere la pregunta o la palabra, depende de lo que le están preguntando. Nosotros estamos acostumbrados a que todo lo encontramos en el texto, literal, y en este momento vamos a trabajar con la parte literal. Vamos a trabajar con el cuento, sí, pero vamos a hacer un paralelo con varios textos y por eso ahí vamos a dar lo que es la inferencia. Vamos a trabajar con una lectura A, que es el hombre y la culebra, y con una lectura B, que es el cuervo y la serpiente. Los textos son cortos. Para que usted lo lea, puede hacer la lectura varias veces para que usted pueda tratar de deducir las preguntas. Es la respuesta a la pregunta que se le está dando. Luego aparecen unas preguntas. Tiene que leer bien la pregunta. Cada pregunta tiene una opción, 4 opciones. La lectura que se acaba de corresponde a, y aparece A, B, C y D. Y usted va a encerrar con un círculo la respuesta que usted crea correcta. No van a empezar a hacer una X o van a empezar o hacer una línea arriba o algo, sino que simplemente ustedes van a cerrar un círculo, la respuesta correspondiente al texto, la respuesta que ustedes crean que es correcta. Todas las preguntas van a estar así, excepto está en le hace pregunta a la lectura A, le hace pregunta a la lectura B y luego se hace pregunta teniendo en cuenta las dos lecturas. Las dos lecturas. Son 8 preguntas. La idea es que ustedes, por favor, respondan bien a tiempo, lean varias veces. Si no conoce una palabra, entonces usted hace el favor, busca en un diccionario a ver el significado de la palabra para que le pueda dar la respuesta que usted crea correspondiente a cada una de esas preguntas. Pregunta C, pregunta C. Ahí todos están de acuerdo a. Entonces dice, por ejemplo, ¿no? En la lectura B, el cuervo y la serpiente. Entonces, en esa lectura, lo siguiente, la lectura B dice, yo acá, pilló el cuervo dormía a la serpiente y al querer cebarse en ella hambriento, le mordió venenosa. Sepa el cuento, quien sigue su apetito incautamente. Entonces, mire que es corta. Entonces, por ejemplo, ahí dice la palabra cebarse. Ya ustedes, si al momento no sabe cuál es qué significa como tal esa palabra, fue el diccionario, entonces yo tengo que mirar qué es, a qué se refiere como tal la palabra, entonces ahí sí voy a buscar la opción que yo crea sea la respuesta correcta. Entonces, según las lecturas puede inferir que, miren el punto 5, debemos desconfiar de las culebras porque ¿qué? Las culebras porque se parecen a las personas y así sucesivamente. Cada uno va a dar soy la pregunta 5. Entonces, cada uno de ustedes dicen así. No podemos creer todo cuanto se nos aparece por el camino. No siempre las personas son amables y respetuosas. A veces, a veces por ingenuos e incautos nos pueden ocurrir accidentes.
En la D dice, hay que ser confiado, no hay que desconfiar de las personas. Entonces, de acuerdo al texto, y entonces usted va a hacer la inferencia de pregunta, la respuesta y marca la opción correcta. No vayan a, a empezar a escribir o como no es o creer que la marcaron. ¿Listo, profe? Listo, profe Josefina. Entonces, recuerden que las preguntas las hacemos al final. Voy a irme a la parte de español, que es con la que inicia la cartilla en la parte de humanidades. Y así les sale el orden. Siempre recuerden que en el encabezado están los nombres de los profesores, los contactos, en este caso correos electrónicos y WhatsApp, para que ustedes puedan resolver sus dudas y asimismo pues enviar sus trabajos. Entonces la guía 3 se llama Despertando la curiosidad, la creatividad, para que ustedes empiecen a crear ese pensamiento creativo y divergente, para que a través de su cotidianidad, pues de alguna manera u otra, despertemos esa habilidad de pensamiento. Y lo primero que me sale es, veo el cuento que aparece en el siguiente enlace. Deben darle clic ahí, voy a hacer el ejercicio, voy a darle clic ahí, y me sale de esta manera. Yo le voy a dar abrir enlace o abrir y pues inmediatamente me va a llevar al enlace que me permitirá ver el cuento. Ese cuento dura 5 minutos y pues como yo le di ahí es lo que empezó a sonar. ¿Listo? Ese cuento dura 5 minutos, 11 segundos, no es muy largo. Deben colocarle atención porque las preguntas que se desarrollan de ese cuento, pues son las que siguen a continuación en su guía. Entonces dice, ya después de que miré el cuento, traté de entender lo que hay ahí, contesto, ¿cuál es el título del cuento? Entonces ustedes allí anotarán cómo se llama el cuento, no cómo se llama el video, sino el cuento. Es llamativo el título del cuento porque sí y porque no. No solamente puedo decir sí o no, tengo que argumentar. ¿Cuáles son los personajes? Ustedes dirán qué personajes o qué personas aparecen allí. La tercera pregunta, ¿en qué lugares se desarrolla la historia? ¿En dónde aparecen los personajes? Si es en una casa, en un colegio, en un museo, en un parque. Y recordar que las historias no se desarrollan en un solo lugar, sino que a veces tienen 2 o 3 espacios. Y ustedes escriben ahí casa, colegio, iglesia. Colegio, iglesia, salón. Dependiendo de el cuento que vieron en el enlace. ¿Y cuál es el tema del cuento? Entonces, supongamos que el tema sea el amor, entonces ustedes escriben, el tema del cuento es el amor por tal y tal motivo. Esas preguntitas son la primera actividad. Después viene, las preguntas anteriores están relacionadas a las partes principales del cuento. Miremos a detalle estos elementos y van a encontrar, aquí está, van a encontrar las partes y la teoría de manera resumida. Los personajes, la estructura del cuento, esta es una estructura básica de inicio, desarrollo o desenlace, o un planteamiento inicial, una parte media y un final. En la introducción del cuento es donde se presentan los personajes y el propósito que cada uno de ellos tiene. En el desarrollo o el nudo del cuento, que es la parte más extensa, ustedes dan a conocer el problema o la situación que relaciona a los personajes. ¿Cuál es el hecho más importante? ¿Por qué se está dando esta situación de los personajes? Y finalmente, el final, que no es un final que en algunos cuentos no se le da solución, en algunos cuentos sí, ya depende del escritor.
y es donde finaliza nuestra narración o se termina nuestro cuento. El cuento, para distinguir un cuento, pues tiene que ser menos extenso que una novela. Acuérdense que las novelas son libros, algunos bastante amplios, pero el cuento es más corto y generalmente tiene esta estructura básica de inicio, nudo y desenlace. Después de ahí, ustedes ven que hice tomado de, porque estas imágenes o estos elementos que pusimos en la cartilla, pues ustedes también lo pueden consultar directamente de la internet. Sigue el desarrollo de la historia y viene la actividad 2. Ustedes ya hicieron la parte 1 de ver un cuento pequeño, responder las preguntas principales, leer la teoría y ahora la actividad 2. Después de leer la teoría y buscar más información del cuento, debe realizar lo siguiente. Van a responder. Ustedes van a pensar primero qué les gustaría escribir, de qué les gustaría que fuera su cuento, qué personaje les gustaría que estuviera allí en esa escritura que ustedes van a hacer, en dónde estarían esos personajes, es decir, si quiero que estén en un estadio, de pronto en una montaña, en mi casa, en donde ustedes quieran. Entonces, cuando yo ya he pensado eso, solo pensarlo, yo tengo que escribirlo. ¿Y cómo lo van a hacer? Respondiendo a la actividad número 2, tema. ¿Cuál es el tema general de tu cuento? Entonces ahí pueden escribir, supongamos que ustedes quieren que su cuento sea sobre el estudio o el colegio. Entonces el tema principal es ¿por qué me tengo que estudiar? Y de eso se va a tratar, de por qué tengo que estudiar. Personajes. Ustedes van a colocar máximo 4 personajes. En octavos de cartulina, ustedes van a describir las características psicológicas, es decir, cómo piensa, y físicas, cómo es. A un lado el dibujo y al otro lado las características de cada uno de estos personajes. Es libre, es decir, que no tienen que guiarse de nada, ustedes lo hacen con su creatividad. Después en su cuaderno o donde esté llevando su taller, en hojas, para archivar en la carpeta, usted va a escribir los lugares o el lugar. Si ese que su tema principal es el colegio, pues obviamente el lugar va a ser el colegio. Puede dibujar también el patio del colegio, donde va a desarrollar esa historia, si usted quiere 1 o 2 lugares máximo. Y por último, escriba el inicio, nudo y desenlace de manera resumida. Entonces aquí está, ustedes están viendo el esquema, dice aquí, escribe tu propio cuento respetando la estructura trabajada. Introducción, que está en moradito, nudo que está en azul y desenlace que está en verde. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Realmente son guías muy cortas, son guías que les van a permitir un trabajo fluido y un trabajo que va a despertar su creatividad. La idea con esto es que ustedes empiecen de manera lenta y paulatina los procesos de escritura creativa, tanto de lectura crítica como de español. En